Muy buenas compañeros, hoy vamos a trabajar con un poco de los tornillos o chinchetas de fijación. Y la idea de hoy es no solo ver 4 tipos de tornillos, sino también ver cuándo y para qué lo utilizo. Lo primero que vamos a trabajar con las chinchetas. Quiero que quede que hay chinchetas de diferentes formas, ¿vale? Pero vamos a trabajar hoy con las chinchetas de Microden, que tienen una altura de 3 milímetros o de 5 milímetros y un grosor aproximadamente de 1 milímetro. Esto nos da una serie de ventajas porque minimizamos la cantidad de fracturas de la chincheta, ¿correcto? Entonces trabajamos con este tipo de instrumental en el cual tenemos un tornillo, un martillo y tenemos 2 portachinchetas. Cada una de ellas tiene un sistema de fijación de seguridad. Por consiguiente, muchas veces me he encontrado, me dicen, doctor, es que no entra la chincheta. Dice, no, es que hay que quitar el capuchón este de seguridad. ¿Por qué? Porque esto trae 4 aspas. Cada vez que le damos un golpe, las aspas tienden a abrirse, por consiguiente tienden a no coger esta chincheta. Cuando colocamos el capuchón este de seguridad, lo que hace es volver a la aspa, tratar de cerrarla, y por eso lo limpiamos muy bien, le decimos a nuestro auxiliar o nosotros mismos cerramos esto muy bien y ahí sí a esterilizar. No me pierdan este capuchón, importantísimo, si no va a perder vida útil este instrumental. Hay en recto y también en curvo. ¿Qué pasa? El curvo nos ayuda en sectores complicados, ¿vale? Pero tiene un problema a su vez, ¿vale? Que tengo que dar el golpe muy certero, porque si no tiende a moverse demasiado. ¿Correcto? Recto, curvo. La desventaja del recto, pues hay situaciones donde vamos a colocar que no nos lo permite trabajar y es muy incómodo. Por eso utilizamos el curvo. Pero recuerden, ventajas y desventajas de cada uno. Y después tenemos lo que son las chinchetas propiamente dicho. Entonces hoy vamos a trabajar en cómo se coge una chincheta y es importantísimo que ustedes vean que cuando yo cojo una chincheta, ¿vale? Mi dedo gordo hace una presión y mi porta chinchetas tiene que estar fijo. No lo puedo hacer en algo que se me mueve, que se me mueva, ¿correcto? Y normalmente yo lo que hago es una presión, ¿escucharon? Espero que se haya escuchado muy bien. Saco inmediatamente, tapo el instrumental. Eso es una norma. ¿Por qué? Porque las chinchetas, como todo lo instrumental que nosotros tenemos en odontología, y lo sabrán, es muy costoso, y que esto se caiga y se caigan las chinchetas, pues sabemos que es difícil volverlas a encontrar. Vuestra chincheta, la chincheta se trabaja siempre en vertical. ¿Cuál es la idea? Muchas veces cuando estamos trabajando se nos mueve un poquito la membrana, intentamos con la chincheta mover la membrana. En el momento que hagan eso, se suelta. Entonces la chincheta no es para mover nada, ni este instrumental es para sujetar, no. ¿Vale? Para mover un tejido, no, no es así. Sencillamente ponemos la membrana, ponemos en línea recta y utilizamos el martillo. Después, en algún tutorial más adelante, veremos cómo se hace con el paciente propiamente dicho. ¿Correcto? Al igual que muchas veces hacemos pequeños golpes. Esto no hace nada, es un golpe seco. Un golpe seco. Entonces yo le digo a mi paciente, golpe, lógicamente anteriormente le he explicado que voy a colocarle una chincheta y que le voy a dar un golpe. Y le digo al paciente, golpe, golpe, y al tercero que le diga, ya le voy a dar un golpe lo más seco posible. Seco. No voy con velocidad, sino es un golpe seco. Golpe. Golpe. Uno más. Uno más. Puesta la chincheta, para sacar la chincheta, les voy a explicar 2 trucos. El primero, que es el más básico, cuando coloco la chincheta, nunca lo saco en vertical el portachinchetas. Lo saco en diagonal. Giro y lo quito. Pero sí es cierto que a veces trabajamos en lugares donde es muy poroso. Hasta la misma inclinación me saca la chincheta. Entonces lo que hago es, aquí hay 4 ranuras, lo habíamos dicho, en una de esas ranuras coloco el bisturí y ahora giro sobre el bisturí. Por consiguiente, la presión que estoy efectuando para sacarla es encima del bisturí,
no en la chincheta. Por consiguiente, el bisturí me sujeta la chincheta mientras hago este movimiento. Las chinchetas las utilizaremos sobre todo cuando vamos a colocar membranas. Técnica tipo urban, tienda de campaña, ¿vale? Regeneración es propiamente dicho, en el cual voy a colocar la chincheta y necesito una fijación de esta membrana. Entonces, cuando utilizamos membranas de 0,8, por ejemplo, pues utilizaríamos una chincheta de 3 milímetros. Pero si utilizamos una membrana de 1, ¿vale? Pues utilizamos una chincheta de 5 milímetros. Cuanto más larga la chincheta, más posibilidades de que se doble. Eso es muy básico. Entonces, en esos dos momentos escojo en qué momento utilizo una chincheta de 3 milímetros, membranas finas, y una membrana un poco más gruesa, pues una chincheta de 5 milímetros. Eso en cuanto a fijación con chinchetas. Recordad, siempre cerramos acá nuestro seguro, protegemos antes de... Siempre busco que suene, aquí alcance a sonar un poquitito, ¿correcto? Nuestro tornillo, y ahora sí, esto iría a esterilizar. Ahora vamos a trabajar con lo que son los tornillos que se llaman oxis, que es una parte como si fuera un tornillo de osteosíntesis, pero su comportamiento es más hacia una chincheta, ¿correcto? Entonces, utilizamos este tipo de fijación. Vamos a utilizar también aquí la membrana, la caja de microdén. Este tipo de tornillos tiene una fijación en aspa, por consiguiente se sujetan muy bien. Entonces, ¿qué diferencia tiene? Miremos, aquí tenemos un tornillo osis, ¿vale? Osis, ¿correcto? Que se sujeta como cualquier tornillo de osteosíntesis muy normal. ¿Qué ventajas tiene él? Que en la punta es muy fina, por consiguiente es muy autoperforante. Entonces, cuando utilizamos este tipo de tornillos, un hueso inferior muy denso, ¿vale? En el cual con las chinchetas no funciona, no necesitamos, cuando es muy denso a veces yo con la fresa de lanza le hago una muesca de nada, pero cuando es muy denso, si no, él es muy autoperforante, ¿vale? Por consiguiente, este también viene de diferentes calibres, viene de 3, de 5 y del diámetro también más ancho o menos ancho. ¿Por qué? Cuanto más superficie necesito sujetar una membrana, necesito fijarla más, utilizamos este tipo, que la cabeza sea más ancha, como es el blanco. Ahora lo verán en las fotos, seguro lo estaremos viendo en este momento, pero lo importante es su punta activa, ¿vale? Entonces, él entra ¿cómo se coloca? Mirad, coloco mi instrumento acá, me apoyo aquí, hago una presión e inmediatamente voy girando, ¿vale? Ese es el movimiento para colocar este tipo de tornillos. Me hago presión aquí y voy girando. Quedémonos con la misma caja. Ahora utilizamos lo que son los tornillos de osteosíntesis. En los tornillos de osteosíntesis podemos colocarlo ya sea manual con este instrumento o con el motor. Tenemos aquí un adaptador y lo pondríamos directamente con el motor. Los tornillos de osteosíntesis, por norma, por no decir que siempre, vamos a utilizar una serie de fresas, o sea, tenemos que hacer un fresado anterior, ¿vale? Tenemos fresas de 1 milímetro para tornillos de 1,8, tenemos fresas de 1,2, de 1,3 para tornillos de 5, o de 1,5 la fresa para tornillos de 2 milímetros. La pregunta es, ¿y para qué quiero tornillos de este calibre? ¿Correcto? Imaginémonos que vamos a hacer un injerto en bloque. A ver, uno que se me ocurre, un injerto de mentón. Cojo el injerto de mentón y voy a colocarlo en el sector anterior. Pues me gustaría utilizar un tornillo de osteosíntesis. Muy bien, entonces, ¿cómo se coja estos tornillos de osteosíntesis? Al tener el aspa, lo único que yo hago es que coincida el aspa de mi instrumental, ¿correcto? Fijo y levanto. Y eso tiene determinados tanto de calibre como en altura. Podemos tener altura de 12, 14 milímetros dependiendo de lo que necesitemos, ¿correcto? Dependiendo de lo que necesitemos, vamos a utilizar la altura. Si voy a tener un injerto, voy a poner un injerto de 5 de ancho,
pues lo más probable es que necesite por lo menos 7 o 8 milímetros del tornillo para hacer la fijación, ¿correcto? Eso es lo que nosotros buscamos con el tornillo de fijación, este tipo que es muy convencional, ¿correcto? Este tipo de tornillos son muy anchos, por consiguiente nunca lo colocamos cerquita al borde del injerto porque tiende a estallarlo. Siempre dejamos de 3 a 5 milímetros, fresamos muy bien el injerto de 3 a 5 milímetros y lo colocamos. Eso es lo que el tips más importante que debemos tener presente cuando utilicemos tornillos de osteosíntesis es no pegarnos al borde del injerto porque lo estallamos. Por consiguiente de 3 a 5 milímetros. Esto en cuanto a tornillos de osteosíntesis y este OSIS, que no es ni tornillo como tal, realmente es un tornillo, pero vamos a decir que no cumple la función de un tornillo, pero más cumple la función de una chincheta, pero se trabaja como un tornillo, ¿correcto? Muy bien, y vamos a terminar con el último, que yo tengo, seguro habrá más, esto es lo que yo utilizo. Tenemos este tipo de instrumental de Curie, del Dr. Curie. Es un instrumental bastante interesante, son tornillos extremadamente finos, muy finos, de 0,8, de 1 milímetro, de 1 milímetro, 1,2, son muy finos y tiene un sistema de agarre bastante interesante. ¿Ok? Entonces lo que hago es, busco mi tornillo y cuando tengo el tornillo lo que hago es bajar este instrumento. Al bajarlo él queda más sujeto, lo asegura, y por dentro él tiene una llave que es como una especie de cuadrado que lo fija para yo poder enroscar. ¿Cuándo utilizamos este tornillo? Cuando hacemos técnicas tipo Curie. ¿Qué tiene que ver la técnica de Curie? Al ser láminas muy corticalizadas de 1 milímetro, si colocara un tornillo tradicional lo que haría lo estallaría fácilmente. Entonces estos son tornillos mucho más finos, se comportan exactamente igual que cualquier otro tornillo tradicional, con una ventaja que es extremadamente fino. Al ser fino, en tablas de 1 milímetro, pues minimizo el riesgo de estallarse, de partirse. Aún así quiero decirle la verdad, también se me han partido más de una. Por consiguiente, en esas tablas muy corticalizadas, preferimos este tornillo. La pregunta sería, oye Elmes, ¿y por qué no utilizo siempre el mismo? Porque tenemos que tener pendiente unos su necesidad, para qué lo utilizamos, y el otro, cada uno tiene un precio. A medida que he ido hablando va a ir siendo los precios mucho más costosos. Entonces, ¿puedo utilizar un tornillo tipo Curie para hacer un injerto en bloque? Claro que lo puedo hacer. Estoy utilizando algo mucho más costoso que con un tornillo tradicional lo podría hacer sin problemas, ¿vale? Lo mismo, si estoy en el maxilar inferior y puedo colocar una chincheta, pues colocaría una chincheta. Oye, que no quiero porque es mucho más complicado, pues voy directamente a un tornillo OSIS, que es mucho más fácil de colocar. Lógicamente tienen que prestar mucha atención al tipo de membrana que van a colocar. No todas las membranas permiten atornillar, se enredan. Entonces, mucho cuidado con eso. Muy bien, no siendo más, y si le gustó el vídeo no se le olvide dar like ahí y nos seguimos viendo aquí en YouTube. No se le olvide las redes sociales, estamos con la nueva página web DR Olmes Ortega. Entren ahí para encontrar muchos tips. Que estén muy bien, hasta luego.